Hola, espero te encuentres bien. Hoy analizaremos una opción bastante robusta con opción gratuita para panel de control de nuestros sitios web en caso que tengamos un servidor dedicado o un servidor virtual privado. Control Web Panel, anteriormente llamado CentOS Web Panel, es una alternativa a WHM y cPanel o Plesk, que son las opciones comerciales más utilizadas. La versión gratuita cuenta con gestión de usuarios, dominios, archivos de usuario, firewall, correo electrónico, entre otras características que nos harán la administración más fácil. Control Web Panel puede ser instalado en las distribuciones basadas en Red Hat Linux como CentOS, Cloud Linux y por supuesto Red Hat Linux. Anteriormente, la versión gratuita permitía utilizar todas las configuraciones de servidor web, ya sea Apache, Apache más Nginx, Varnish más Nginx y Nginx más Varnish más Apache. Actualmente solamente podemos disponer de Apache como servidor web. Para la gestión de correo electrónico tenemos a disposición Dovecot más Postfix, con agregados como ClamAV para filtrar los correos basura y con virus, y como webmail utiliza Roundcube, que es una excelente opción para consultar los correos electrónicos sin necesidad de un programa cliente. Control Web Panel cuenta con un panel de usuario, su equivalente a cPanel, con una interfaz muy agradable y moderna. Otras características destacables serían una administración sencilla de nuestros dominios y registros DNS y el soporte de gestores de bases de datos como MariaDB, PostgreSQL y MongoDB, así como la posibilidad de administrar vía web nuestras bases de datos con PHPMyAdmin para MySQL y PHPPGAdmin para PostgreSQL. Como ya lo había mencionado antes, otras características que se incluyen son un administrador de archivos, la posibilidad de verificar los registros de eventos del servidor, monitoreo del servidor, la capacidad de definir planes para controlar los recursos que nuestros usuarios puedan ocupar, opciones de migración de cuentas desde cPanel a Control Web Panel. La guía visual que seguiremos nosotros se encuentra en el sitio de Control Web Panel. Como vemos, son pasos bastante sencillos y solamente necesitaremos un servidor web con una instalación mínima de CentOS. Para efectos de demostración utilizaremos acá CentOS 8. Vamos a dar inicio configurando el hostname o nombre de equipo. Luego instalaremos wget para poder descargar los instaladores. Procedemos a habilitar el repositorio EPEL para CentOS 8 para obtener las últimas versiones de los programas que utilizará nuestro servidor. Otra opción para instalar wget es con el comando dnf en CentOS 8. Es por eso que acá detecta que ya existe la instalación. Realizaremos una actualización de los paquetes instalados en nuestro servidor. Usualmente acá se instalarán algunas dependencias que vienen con las actualizaciones.
Una vez actualizado nuestro servidor, procederemos a reiniciarlo. Ahora nos ubicaremos en la carpeta User Local SRC para proceder a descargar el instalador de Control Web Panel. Descargamos el instalador de Control Web Panel. Y finalmente ejecutamos el instalador. Cuando el instalador finaliza su trabajo, es momento de reiniciar el servidor y ya estaremos listos. Si accedemos a nuestro servidor desde un navegador, este mostrará una página de muestra la cual todavía contiene el nombre antiguo CentOS Web Panel, por lo menos en el URL. Para poder acceder al panel de control lo hacemos añadiendo el puerto 2030 al final del URL. Luego iniciamos sesión con las credenciales del usuario raíz o root. Finalmente podremos ver la interfaz de nuestro panel de control, el equivalente a WHM, y donde podemos controlar el uso de los recursos de nuestro servidor. Inicialmente se nos muestran algunas advertencias y recomendaciones. También se nos muestran los detalles de las versiones tanto del panel de control como de los componentes del servidor web como Apache, PHP, MySQL, FTP, los puertos en uso para el acceso remoto y MySQL, y el tipo de servidor web que estamos utilizando. En nuestro caso solamente será Apache. El siguiente paso sería agregar un paquete de alojamiento. Podremos encontrar la opción en el menú principal bajo Packages. Los paquetes son los que nos permitirán en última instancia poder definir el uso razonable de recursos del servidor por parte de nuestros usuarios, como el espacio en disco, ancho de banda mensual, cantidad de usuarios FTP, dominios, subdominios, bases de datos, direcciones de correo electrónico, procesos utilizados por Apache, cantidad de archivos y correos enviados por hora para evitar el abuso, entre otras cosas. Vamos a crear una nueva cuenta para que verifiquemos el área de cliente, la cual a mi criterio tiene una interfaz un poco más moderna. Definimos el dominio, nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico, el paquete de alojamiento a ser asignado, el idioma, los límites en cantidad de procesos y archivos abiertos en un momento dado, etc. Para acceder al área de cliente solamente necesitamos agregar el puerto 2082 al final del URL. Luego iniciamos sesión.
Acá podemos ver el resumen de nuestra cuenta y de los recursos asignados a ella. La versión de PHP a utilizarse es heredada de la versión definida en el panel de control principal. Solamente puede ser cambiada con una licencia de Control Web Panel desde el área de usuario. Vamos a agregar una dirección de correo electrónico para poder probar el webmail Roundcube. Para acceder a ella directamente lo podemos hacer desde el panel de control en el primer botón de acción. Luego tenemos las opciones para poder agregar dominios y subdominios en caso que los servidores DNS apunten directamente a nuestro servidor. También tenemos la opción de generar certificados SSL de Let's Encrypt que son válidos por 3 meses y son autorrenovables. También se nos da la opción de cambiar las configuraciones de PHP como uso de memoria, tiempos de ejecución, límites de subida, entre otras configuraciones comunes. Como pudimos ver, la instalación de Control Web Panel fue un proceso bastante sencillo y nos abre las posibilidades a administrar nuestro panel de control sin necesidad de una licencia. Hasta pronto.